Buenas tardes. Tengo el título de la exposición y le iré quitando algunos extractos para hacerlo más breve. Y yo le puse el título de la contribución a la crítica de la investigación en el diseño, un poco utilizando el texto de Carlos Marx sobre contribución a la crítica de la economía política. Y en este orden me pongo en el hecho de poder criticar la tecnología y las metodologías para revelar o exponer los modos de acción del hombre, ¿no?, frente a la naturaleza, el proceso de la producción de la vida material y, por el otro lado, las concepciones que, digamos que se presentan en la vida intelectual que se desprende de estas posiciones. Entonces, me pareció sugerente justamente el texto de Marx en el hecho de esta contribución a la crítica de la investigación en el diseño. El propósito del trabajo es, en términos de revisar el estado en que se encuentra la investigación y el diseño, así como de sus orígenes considerados a partir del pensamiento moderno europeo. Es decir, ubico que este trabajo tendría que ver justamente con los inicios del pensamiento moderno europeo hasta el pensamiento de la contemporaneidad y sus reinterpretaciones en el ámbito de las escuelas de diseño en México y en América Latina. Pero para alcanzar este objetivo es necesario establecer ciertos fundamentos, ciertas concepciones que hagan posible la exposición del desarrollo del trabajo, así como de las prácticas proyectuales. El ensayo se plantea, en consecuencia, definir lo que significa el término de investigación en el diseño desde la perspectiva de la modernidad. Con ello estaremos mostrando que la investigación en el diseño va a adoptar los criterios lógicos y metodológicos asumidos en el desarrollo propio de la investigación en otros campos de la historia, de la filosofía y de las ciencias, y para la segunda mitad del siglo XX, la investigación del diseño adoptaría los presupuestos, reglas y criterios de validez del conocimiento del método científico, como única forma de valoración de este conocimiento en un momento coyuntural por el que pasaban las otras disciplinas, principalmente el caso de las consideradas ciencias duras y abstractas, dado que el diseño es una disciplina muy sensible respecto al estado con el que pasan otras disciplinas, principalmente en este campo de la investigación, en el campo de las ciencias duras. De ese sentido, implica ir descubriendo, revelando estos nudos o estas articulaciones que el diseño tiene en este contexto externo respecto a su propio desarrollo y campo del conocimiento. Esta coyuntura, para ser reconocida en nuestro propio ámbito, tendría que esperarse a la emergencia del nuevo perfil del diseñador que se fue construyendo a la luz del movimiento contestatario y de ruptura que se dieron en México y en América Latina. Y aquí me estaré refiriendo en el último tercio del siglo XX, en donde van a aparecer una serie de movimientos contestatarios que van a tener desde la perspectiva política este acto de revelar o de contraponerse con los movimientos del lenguaje internacional de ese momento, principalmente en las escuelas de diseño europeas y las anglosajonas. Respecto al dominio decimonónico representado por el lenguaje internacional del funcionalismo moderno europeo durante el último tercio del siglo XX. Para poder mostrar esta línea de investigación, se trazarán unas rutas epistémicas o de conocimiento construido por la disciplina del diseño y su teoría, señalando que el camino trazado sería similar, no igual, al realizado por otras disciplinas como el de la física, que se asume como ciencia, como cuerpo de conocimiento sistematizado del siglo XVI, o el de la biología, que lo hace desde el siglo XIX, el diseño y su objeto de interés. El diseño, desde los enfoques contemporáneos de la posmodernidad, es considerado una ciencia de la transdisciplina en la que su transdisciplinaridad posee un carácter inherente por la que pasa la construcción misma de su saber. El diseño tiene que ver con el orden y la organización de la materia y la energía sobre la cual se encuentran constituidas las formas de los objetos, productos o procesos. La emergencia del orden modifica la composición
el diseño de la unidad de la materia-energía dada en sus componentes básicos y las interrelaciones entre ellas. El diseño tiene como objeto de interés la composición y realización de estructuras formales en las que estas formas son entendidas como relaciones de conocimiento entre las funciones sensibles percibidas por el hombre y sus productos producidos en un entorno social cultural determinado. El objeto de interés del diseño, sus contenidos de verdad, se encuentran en la valoración de las experiencias producidas en los sujetos y sus propiedades existentes en la estructura formal de sus objetos, productos e imágenes. Son los usos a los cuales sirven y los efectos que ellos inducen en la sociedad, así también tiene que ver con su producción, composición y la planeación. El diseño, en tanto guarda un interés por la estructura de las formas, preserva en el imaginario de la comunidad de diseñadores una fuerte idea de pensar su entorno como un sistema de relaciones entre partes y componentes que constituyen finalidades, eventos y totalidades diversas. El diseño como actividad disciplinaria va dirigido a la producción y composición de los objetos, productos, imágenes que representan el espacio humano extendido, ampliado a la naturaleza. En la modernidad, el cuerpo humano se ha extendido, se ha ampliado totalmente al planeta, reconfigurándolo a partir de sus medidas, magnitudes y relaciones corporales, humanizándolo, es decir, proyectando su contenido humano al planeta. Los objetos y productos del diseño aparecen así como sus prótesis, como su piel ampliada, como el corpus in extenso, reconfigurando de esta manera los nuevos paisajes y su entorno. Definimos pues a la actividad proyectual como la intervención profesional en la composición de estructuras organizacionales, productos e imágenes que configuran nuestro entorno mediante la producción de formas cuya finalidad va dirigida a mejorar los distintos niveles de organización de la vida humana en general, a vivir mejor. Es el oficio que tiene que ver con manipular, operar, intervenir estructuras formales, organizarlas, ordenarlas y sistematizarlas en cada uno de los niveles requeridos por la actividad del diseño en el orden subatómico, en el orden atómico, molecular, celular, psicológico, social, cultural y espiritual. El diseño y su naturaleza surge pues de una racionalidad con el concepto de necesidad como la condición de necesitar, que responde tanto al campo de los instintos como condición biológica natural de la actividad humana, vitales de dormir, trabajar, descansar, etc., como del campo de los deseos generados por la pulsión, la energía que orienta las necesidades insatisfechas, inexistentes o carentes de objetos, productos, imágenes, a su posible satisfacción mediante el campo de la cultura y de su racionalidad. En el campo de los deseos se ubican las apetencias, las voluptuosidades, las creencias, emociones y sentimientos que corresponden al mundo de las subjetividades, de su insatisfacción individual y singular. Para lograr la satisfacción de estas necesidades, solo es posible como un acto de desplazamiento al mundo de la conciencia de su fundamentación social y cultural, es decir, es en el proceso mismo en el que va adquiriendo su posibilidad de su propia objetividad mediante la producción de satisfactores o satisfactor diseñados. El diseño es una ciencia apodíctica en tanto que acepta juicios apodícticos entendidos como proposiciones demostrables, como absolutamente necesarios y en donde la necesidad se opone entonces a la contingencia, o dicho de otra manera, la contingencia es trascendida, superada por el sujeto social pensante. El diseño es una ciencia nomotética, en tanto que tiene por objeto las leyes lógicas de la ciencia de la naturaleza, busca estudiar procesos causales e invariables en los hechos universales y necesarios, es decir, los hechos regulares y repetitivos existentes en el fenómeno considerado como las invariantes del diseño. En esta perspectiva, sin duda, las invariantes no se salen del tiempo, pero estaremos hablando de lo que, digamos, de ciertos conceptos que tienen que ver
con que las etapas históricas han reconceptualizado el concepto de diseño desde estas invariantes. Por ejemplo, la invariante de espacio, por ejemplo, la invariante de tiempo, por ejemplo, la invariante de función, por ejemplo, la invariante de necesidad. Y cada una de las etapas históricas resignifica el sentido de ellas de acuerdo, sin duda, a los enfoques señalados. El diseño, a su vez, es una ciencia ideográfica, cuyo objeto es el estudio de los sucesos cambiantes de los hechos singulares, individuales y particulares, considerados como las variantes del diseño. Finalmente, podemos decir que el diseño es una ciencia fáctica, por ser un hecho comprobable por la experiencia. La investigación en el diseño. Sin duda parto aquí de un concepto lo más general y básico posible, en tanto que investigar se entiende en general el acto de indagar, descubrir mediante actividades intelectuales y experimentales las causas de un fenómeno y su posible comportamiento, realizadas de un modo fundamentado y sistemático con el propósito de producir su conocimiento, su historia. El pensamiento del diseño, los intentos por sistematizar y fundamentar el pensamiento del diseño se inician propiamente con la aparición del pensamiento moderno europeo en el siglo XVII y del movimiento cultural de la Ilustración en el contexto de dos corrientes aparentemente irreconciliables, pero generadas bajo una misma finalidad, la de dar por terminado con todo vestigio del pensamiento escolástico anterior, fundado en la fe, en el dogma y las creencias religiosas del cristianismo. Estas corrientes fueron, por un lado, el racionalismo y por el otro, el empirismo. El racionalismo tenía como único criterio de verdad y certeza, se ubicaba en el pensamiento, en la razón, derivando de ello una actitud de observación atenta y detallada sobre la naturaleza, infiriendo principios y leyes que lo explicaran, que den cuenta de su funcionamiento y ordenamiento. El pensamiento del diseño, para esta época del siglo XVII, pasa por una gran revolución cognitiva, representado por el humanismo y el renacimiento, que pone en el centro del conocimiento al hombre y su capacidad de decidir su destino y con ello de pensar su propia práctica de diseñadores y su producción en la naturaleza, el conocimiento de los materiales, de sus propiedades, sus usos y necesidades humanas a las que se destina en esta época, de los tratadistas, llamados así porque se dedican a revisar, polemizar y reflexionar la actualidad del tratado de los 10 libros de Vitruvio Polión. El empirismo, por otro lado, cuyo modelo se encontraba en el paradigma humeano, contenido en la que los únicos criterios de verdad y certeza aceptados son los datos empíricos producidos por las impresiones sensibles de la experiencia. Lo cierto es que el pensamiento del diseño quedaba en esta etapa finalmente escindido, es decir, separado, fracturado entre dos posiciones. Una, la del racionalismo, con un dominio de la actividad racional del pensamiento, mente, y la del empirismo, donde el dominio se trasladaba a los datos sensibles de la experiencia, las sensaciones del cuerpo. Por lo que toda teoría del diseño quedaba imposibilitado de pensarse como teoría del conocimiento unificada entre el pensamiento y su experiencia. La salida a este falso dualismo entre mente y cuerpo la plantearía hasta el siglo XVIII Immanuel Kant y, por otro lado, el caso de la fenomenología del espíritu de Hegel. Immanuel Kant afirmaría que toda teoría producida tiene su base en los datos de la experiencia y con ello estaría unificando el mundo de las prácticas de la experiencia con el mundo de la teoría y de la reflexión, agregando que hay una cantidad de conocimientos que no pueden fundarse en la experiencia en el sentido del empirismo, puesto que ésta aporta solo lo singular y lo contingente. Se refería a los juicios sintéticos a priori que contienen validez universal y necesaria como principios preexperimentales y que a pesar de eso aportan un paso adelante al conocimiento, situando el problema de la estructura del conocimiento en una profundidad que sobrepasa las representaciones del conocimiento de su época, la manera de conocer los objetos en cuanto esto es posible como posibilidad a priorística de su conocimiento. Kant distinguía entre el númeno y el fenómeno. Podríamos decir en este sentido que la arquitectura sería construida como fenómeno y como fenomenología por otra parte. En cuanto a las aportaciones de Hegel en la fenomenología del espíritu respecto a la estructura fija del conocimiento universal y necesario kantiano,
es haber desplazado esta estructura pensada con una sincronía lógica congelada a otra en movimiento, como la conciencia del ser moviéndose en su práctica, como la diacronía vista en su temporalidad e historicidad. Esto sería el inicio de una línea de investigación fenomenológica en el campo del diseño que partiría de Kant, Hegel, Husserl, hacia una fenomenología moderna ontológica con Heidegger y partiría de la fenomenología francesa de Maurice Merleau-Ponty y de Henri Bergson. La obra francesa, el ensayo sobre la arquitectura, escrita en 1753 por el abad Marc-Antoine Laugier, representa el primer tratado del pensamiento moderno, ubicado en el centro de una polémica entre la tradición clásica vitruviana y la modernidad del clasicismo, el barroco y el movimiento historicista del siglo XVIII, entre lo antiguo y lo moderno. Si los enfoques racionalistas del momento priorizaban, por un lado, el uso de las reglas, las normas y los sistemas de composición para convertirlos en principios y leyes universales, por el otro lado, se ubicaban los enfoques empiristas, buscando en el arte nuevas categorías estéticas y de belleza que relativizarán la producción del conocimiento del diseño. El ensayo de Laugier se inicia señalando al diseño dentro de las artes útiles que responde a necesidades, entendiendo la necesidad en su origen como un contenido inherente, como un instinto natural humano primario, que es profundizado y ampliado posteriormente con la experiencia y la cultura. Para generar la producción del pensamiento y de la práctica constructiva del diseño, es un intento por formular estos principios y leyes universales, por encontrar un sistema coherente que explique las relaciones entre el proceso proyectual y los procesos de edificación del objeto del momento, diferenciándose de los aspectos cualitativos contenidos en las cualidades corporales y del gusto en que descansaba el sujeto que las percibía. Ya desde este momento se encuentra una clara diferencia entre los aspectos empiristas, cualitativos y sensibles expresados en el conocimiento subjetivo y los aspectos racionalistas, cuantitativos, universales y necesarios contenidos en los conocimientos objetivos del diseño, desarrollándose más estos últimos conocimientos sobre los primeros. El trabajo de Laugier responde a ambas tendencias, por un lado, a un racionalismo comprendido en la necesidad de fundar los primeros principios y reglas universales e inmutables, y por el otro, a una fenomenología que refugia en el campo de la libertad creadora y de la imaginación como medio de alcanzar lo nuevo, el cambio y la modernidad del diseño frente a la tradición. Es propiamente a mediados del siglo XIX, con la revolución industrial, cuando se puede hablar propiamente del diseño industrial, con un desarrollo en el dominio de los componentes técnicos, tecnológicos, de mercado, la automatización, los elementos estandarizados en serie que dieron a pie a varios y distintos movimientos, como el de Henry Cole, ¿no? La funcionalidad de los etcétera, etcétera, William Morris, Ruskin, durante todo el siglo XIX, el Art Nouveau, el modernismo en España, el Deutsche Werkbund en Múnich, etcétera, etcétera, hasta los inicios del siglo XX. Se lleva a efecto la realización de dos círculos convocados por científicos, lingüistas, filósofos y artistas para presentar e instaurar dos formas del conocimiento moderno. Uno, en el campo capitalista señalado por el Círculo de Viena en 1920, por la razón que ese país había sido el semillero del nuevo pensamiento científico, artístico y cultural del nuevo siglo. Por el otro, representativo de los nuevos países comunistas surgidos en la primera gran revolución rusa del XVII y del siglo XX, reuniendo tanto a los formalistas como a los constructivistas rusos en torno al llamado Círculo de Praga. El hecho más trascendental ocurrido en el denominado Círculo de Viena es el de haber consensado y publicado que el conocimiento más avanzado y sólido que hasta el momento había dado el pensamiento moderno del siglo XX había sido el conocimiento del método científico, constatando con ello una serie de reglas, normas y principios que hacían posible su evaluación y medición objetiva de sus hipótesis y teorías. El método permitía un riguroso control de calidad que hacía posible decidir qué teorías, hipótesis aceptar y qué rechazar. Representaba, por tanto, el núcleo de la racionalidad absoluta
no relativizada, afirmaban que las teorías cambian, pero las leyes y reglas son constantes e inmóviles. La investigación en el campo del diseño se ve con ello influenciado. A partir de este momento, el único método aceptado sería el método científico para poder verificar la cientificidad y veracidad del conocimiento, convirtiéndose por lo tanto en la teoría general y en su metodología general del diseño. Todo lo demás quedaba subsumido en su propio dominio. Me refiero con ello a las condiciones sociales, culturales, ideológicas, su historia social y su historia económica, pero fue reducido al mínimo y sus supuestos políticos prácticamente desaparecieron de toda teoría del diseño. Para la década de los 50, el campo de las ciencias, principalmente el grupo denominado ciencias duras, atravesaba por una gran crisis, como lo deja notar Thomas Kuhn en su texto Las estructuras de la revolución científica, en donde la filosofía de la ciencia se reducía a una lógica formal de las ciencias, a técnicas lógicas matemáticas para ocuparse de la forma y de una estructura lógica de toda posible ley y teoría científica, más que del contenido de sus proposiciones y argumentos científicos particulares, por lo que adquiere gran importancia el uso de métodos y técnicas de medición y verificación de los contenidos de certeza para que un conocimiento adquiera las categorías de ciencia. Las metodologías de diseño seguirían en mayor o menor medida el modelo del paradigma del método científico independiente del autor intelectual, lo que aportarían incorporándose en el patrón de operaciones siguientes. Generalmente todas las metodologías de diseño, incluyendo nuestra propia institución, digamos, derivaron de esas propuestas, digamos, de este círculo, ¿no?, señalando en mayor o menor medida las siguientes fases o etapas. Análisis del contexto sitio, que tenía que ver con la experiencia sensible del observador el fenómeno. 2, ubicación y formulación del problema en la fenomenología. 3, hipótesis y desarrollo, alternativas de diseño. 4, medición y evaluación. Y 5, conclusiones o reformulación de la hipótesis, en donde la fase más importante era la fase 4, que tenía que ver con los resultados de las hipótesis que se enfrentarían con el campo de la experiencia de los investigadores. Un caso conocido en esta experiencia fue el trabajo desarrollado por el diseñador Christopher Alexander en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en la década de los 60, donde junto con ingenieros especialistas en matemáticas y en ingeniería de sistemas, elaboró métodos de diseño más o menos complicados. De este periodo son sus 2 textos, ensayos sobre la síntesis de la forma y la estructura del medio ambiente. La respuesta que tuvo Kuhn a estas posiciones en su libro La estructura de las revoluciones científicas fue una crítica a 2 posturas inscritas en el campo de las ciencias derivadas de un mismo principio, el de estar de acuerdo con el método científico como el único procedimiento que aseguraba el conocimiento objetivo, indubitable y mensurable. Por un lado, el racionalismo crítico señalado por Karl Popper, y por otro lado, el empirismo lógico, ¿no?, señalado por Rudolf Carnap y Karl Hempel. En general, tanto uno como el otro pecaban en este abordamiento que hacían respecto al método científico. Me quedaría solamente con la propuesta de Thomas S. Kuhn, que dice: se concretizaba en un nuevo programa impulsado por un grupo que se denominó la nueva influencia o la nueva filosofía de la ciencia. Señalaban, por lo menos señalaría aquí 5 puntos. Primer punto, el uso de la historia, en vista no como una herramienta colateral o de frontera, sino como el fundamento crítico de explicación del núcleo del conocimiento teórico en la producción del descubrimiento y de la investigación en las ciencias. Es el hecho de que no exista desarrollo y profundización de la teoría sin conocimientos básicos de la historia. 2, la construcción histórica de las rutas epistémicas, elaboradas por cada una de las ciencias y de los campos de la cultura, se vuelven útiles y necesarios para reconocer sus limitaciones, los obstáculos, las carencias y fortalezas por las que han pasado estos saberes u otras disciplinas distintas a la nuestra, aprovechando el isomorfismo en las ciencias en general. Las revoluciones científicas son consideradas como episodios de desarrollo no acumulativos, no vistos como transiciones de evolución lineal ascendente, en el que esta transición no es un simple ejercicio de crecimiento semántico
en el que el paradigma anterior se resuelve agregando el significado del paradigma nuevo. Se trata de un movimiento de tensión, de conflicto, de crisis en el terreno de la política, del conocimiento científico, en donde el nuevo paradigma no visible respecto al anterior dominante aflora, emerge a la superficie, haciéndose visible como resultado de estas tensiones. De ahí deriva su inconmensurabilidad o la imposibilidad de valorar y medir el paradigma nuevo a partir del anterior, de manera que se trata de dos mundos opuestos y contradictorios, cada uno con sus problemáticas respectivas a responder, tanto a nivel de sus marcos teóricos como el sentido de sus conceptos y principios construidos. 4. No existe en la percepción empírica una base ideológica neutral, ya que toda representación de la imagen se encuentra cargada de teoría. Los datos y la observación misma que nos hacemos de los objetos, procesos e imágenes se encuentran ideológicamente contaminados desde su origen por los conceptos y los sistemas teóricos existentes, por lo que no existe una diferencia entre la observación empírica, los datos y su teoría. 5. No existe diferencia entre el contexto de justificación dado por los conceptos lógicos, metodológicos y epistémicos de la ciencia y el contexto de descubrimiento dado por los aspectos históricos, sociales, ideológicos y polémicos. En otros términos, no hay frontera en el campo de la investigación, es decir, tanto las ciencias sociales como las ciencias formales o las ciencias experimentales son utilizables. El ascenso en la emergencia de la nueva historia. Para la segunda mitad del siglo XX, el estado del pensamiento del diseño europeo y norteamericano se centraba en una sola corriente representada por el lenguaje internacional del funcionalismo moderno. Heredero de la tradición del conocimiento, del método científico como el paradigma universal que globalizaba los principios, las normas, los problemas, su desarrollo y las soluciones en torno de un sujeto construido estadística y matemáticamente, independiente de las condiciones históricas del lugar, lenguaje y cultura. La aceptación por parte de la comunidad del diseño europeo y anglosajón, representado por los países desarrollados en la construcción de la teoría y del método general de diseño como el gran metadiscurso, construida en la aceptación general del conocimiento del método científico que garantizaba el único conocimiento aceptado, objetivo, indubitable y universalmente. El otro diseño, el de los países periféricos atrasados en vías de desarrollo, no existía, o esa otra historia de los diseños aparecía velada, oculta, no visible o simplemente impuesta por el mundo desarrollado. Ante la emergencia social y cultural por la que atravesaban los países en América Latina, a los golpes de Estado realizados por ciertas fracciones de la sociedad civil y militar y en el contexto del boom literario, aflora con ello una identidad latinoamericana que los agrupa en relaciones a una misma historia, región y cultura. Es sintomático de ello las publicaciones de ese momento, como el libro de Marina Weissman, La estructura histórica del entorno, publicado en el 72, la revista Suma, dirigida por la misma autora, la revista Escala, dirigida por Silvia Arango de Jaramillo, y el libro de Enrique Brown, que se llamó La otra arquitectura en América Latina. El caso mexicano, caracterizado en este periodo de los 70s y 60s por una serie de crisis, etcétera, en donde las escuelas, institutos de diseño en esa época pasaron por un movimiento de ruptura y enfrentamiento respecto a las posiciones decimonónicas derivadas de los lenguajes del estilo internacional del funcionalismo moderno, representado por las corrientes europeas y norteamericanas del momento, para proponer otra tendencia en el diseño que respondiera a una identidad más cercana con los sectores de la población empobrecida del país e incorporándolos como actores activos en la decisión de la actividad proyectual y del diseño participativo, como fue el caso del autogobierno en la arquitectura de la Universidad Autónoma de México, la Escuela de Diseño de Artesanías y finalmente cabría mencionar la experiencia desarrollada por nuestra propia institución. Que desde una visión crítica a los modelos del método del conocimiento científico hace una propuesta, pero manteniéndose dentro del esquema general de los modelos y los enfoques de la teoría de los sistemas, sin llegar a precisar si se refiere a los sistemas operacionales de información biológica o de los denominados sistemas complejos. Lo importante es que parte de un marco histórico crítico social proponiendo las siguientes fases, lo que ya sabemos: el caso, el problema, la hipótesis, el proyecto y la realización. Conclusiones. 1. La investigación en el pensamiento del diseño, entendido como fundamentación, sistematización y experimentación, se inicia en el siglo XVII,
con el inicio del pensamiento moderno, la ilustración y el discurso escrito de los tratadistas del Renacimiento. 2. La investigación en el pensamiento del diseño reconoce que en el siglo XVIII la distinción entre los elementos objetivos universales y necesarios de los hechos regulares, repetitivos y causales, considerados como las invariantes del diseño, contrarios a los elementos subjetivos, contingentes, singulares e individuales, considerados como las variantes del diseño. 3. La investigación del diseño pensada como investigación científica se inicia propiamente en la segunda mitad del siglo XX. Al adoptar los presupuestos, reglas y criterios de validez del conocimiento del método científico, este dominio obliga a preguntarse por la naturaleza del diseño, si corresponde al campo de la ciencia, la técnica o el arte, sin poder obtener una respuesta o salida a este dilema, ya que partía en su origen de un problema mal formulado. La apariencia del lenguaje internacional del funcionalismo moderno, que globaliza un paradigma universal y con ello la aceptación por la comunidad del diseño, de la teoría y el método general de diseño como el gran metadiscurso representado por el método del conocimiento en la ciencia. Con la emergencia de la nueva historia, por parte de los movimientos contestatarios y de ruptura aparecidos en México y en América Latina, ¿no?, en el último tercio del siglo XX, se vienen abajo los grandes metadiscursos como la existencia de la historia de la teoría y del método general del diseño, apareciendo otras teorías y métodos en el campo de la historiografía, la lingüística, la antropología y la etnografía, etc. Proponer una metodología que utilice simultáneamente el método deductivo como el inductivo cercano a la propuesta de abducción de Charles Sanders Peirce, que permitía una flexibilidad en la posibilidad de ir abriendo y cerrando el proceso de investigación en cada una de las fases propuestas, desplazar la fase de comprobación del producto mediante la experiencia del sujeto a la fase inicial del proceso, proponiendo en las fases siguientes análisis del contexto y sujetos, formulación del problema y los conceptos, programa de diseño, alternativas, realización, uso y mantenimiento del objeto. Muchas gracias.